Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507. Gracias a todos verdaderamente por el apoyo que le dan al canal. Ya somos 30,000 que me siguen en el canal. Muchísimas gracias por el apoyo rumbo hacia los 100,000 algún día, ¿verdad? Pero no, lo importante siempre es compartir contigo el acontecer nacional e internacional, y sin lugar a dudas todo lo que pasa en el mundo merece una reacción. Gracias a los más de 30,000 suscriptores que me siguen en el canal. Muchísimas gracias. Sin ustedes no somos nada, definitivamente. Primero, siempre gracias a Dios, ¿verdad?, que está con nosotros en cada momento de nuestras vidas, y por supuesto también a ustedes por el apoyo que le dan al canal, indiscutiblemente. Hoy en la noticia, como siempre, traté de buscar más información al respecto en otros medios, por parte de otros influencers, abogados influencers abogados, medios de comunicación tradicionales, y no encontré nada, como siempre. Cuando se trata de algo positivo, referente o a favor de Zulay Rodríguez, son muy pocos los medios, eso hay que decirlo, que están ahí al pie del cañón para decir algo. Imagínate, Zulay Rodríguez ha sacado un extracto de una entrevista de Álvaro Alvarado con Eduardo Valdés Escoferi, actual magistrado, bueno, por muchos años magistrado del Tribunal Electoral, ¿verdad? Entonces, el más longevo de todos. Entiendo que ya está prácticamente, ahora sí, digamos, para finalizar su tiempo, y a lo mejor querrá, digamos, salir por la puerta grande, ¿no? Bien recordado por muchas gestiones y cosas positivas en el tribunal, aunque lamentablemente en las elecciones de este año ha quedado muy a deber el accionar del Tribunal Electoral por muchas situaciones poco transparentes que se han visto, y poco y de dudosa forma de manejar los casos y las situaciones en cuanto al torneo electoral. Muy lamentable. Nada más por el tema de la impugnación de la inhabilitación de Ricardo Martinelli, y el intento de inhabilitar también hasta prácticamente días antes de las elecciones a José Raúl Mulino, que al final, con todo y todo, se convirtió en el actual presidente. Pero bueno, Zulay Rodríguez Lu publica lo siguiente: comparto con ustedes esta interesante entrevista realizada por Álvaro Alvarado al magistrado Valdés Escoferi, Eduardo Valdés Escoferi. Existen varias actas con errores insubsanables, lo que impide determinar el resultado debido a que el personal de la Junta de Escrutinio y la Corporación Electoral no separaron adecuadamente los votos por partido y por candidato. En consecuencia, es imposible realizar un conteo preciso de los votos. Además, la Junta de Escrutinio implementó una metodología de conteo de voto ilegal, ¿verdad?, que convirtió votos válidos en nulos y nulos en válidos, aplicando el decreto 49 del 10 de mayo de 1994, el cual fue derogado y reemplazado por el decreto 23 del 9 de abril del 2024. Vamos a escuchar lo que tiene que decir el fragmento que ha extraído Zulay Rodríguez Lu, y vamos a reaccionar conforme va pasando el video. En el visor de actas inter que se puso a disposición de la ciudadanía y por lo tanto de la Junta de Escrutinio, para ir a buscar las hojas de control público de escrutinio que respaldaban esas actas, tengo entendido que en esos casos los funcionarios de la mesa no hicieron la tarea como tenían que haberla hecho, de haber tenido las hojas separadas de conteo de votos por partido, separados de los votos por candidato. Hasta ahí. Momentáneamente paro
para decir que si el magistrado del Tribunal Electoral está aceptando un error por parte de la Junta de Escrutinio, entendemos que la Junta Circuital de Escrutinio, que es la que tiene que ver con los candidatos a diputados, es autónoma, toma sus propias decisiones, pero basadas, como decimos en buen panameño, al librito, a lo que dice la regla, ¿verdad? No podemos inventarnos reglas. Tenemos que tomar un sentido común para tomar decisiones en la Junta de Escrutinio basadas en lo que dice el reglamento del torneo electoral en mención o las reglas ya estipuladas por el mismo Tribunal Electoral, no de ahora, sino de siempre, con sus debidos ajustes a lo largo de los tiempos. No podemos estar cambiando las reglas tampoco. Tenemos que usar sentido común a la hora de discernir cómo trabajar. Y él está reconociendo que la Junta se equivocó. Eso automáticamente, ya con eso, automáticamente no solamente la candidatura de Zulay o la impugnación de Zulay, sino la impugnación de muchos otros diputados tiene peso y tiene validez cuando el mismo magistrado está reconociéndolo. Indudablemente eso es así. Ya van a salir las personas que aún así, viendo la realidad y que el mismo magistrado la está diciendo, van a decir que no, deja eso así, que tienen que irse los 71 que salieron y ya. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Es ser cómplice de la corrupción. Porque usted no puede aceptar un diputado, ¿verdad?, que sea que esté el 1 de julio en la asamblea si llegó de forma fraudulenta. Es cierto que los electores votaron por él, pero también no es menos cierto que Zulay Rodríguez también votó un grupo de personas que se les está violentando su derecho al voto al no considerar sus votos como válidos por errores garrafales cometidos por la Junta de Escrutinio. Eso es injusto. Eso no es justo. Por más rabia que le tengas, qué palabra más fea, ¿verdad? Pero hay gente así. Zulay no le ha hecho nada a usted, pero usted le tiene rabia. Qué cosa más increíble. Por ahí van a salir los comentarios y van a decir un poco de cosas. No, yo no le tengo rabia. Ya, te sientes aludido, te sientes aludida. La cogiste contigo. Entonces es por algo. Es como el que le pegan y dice que no le dolió. Sí le dolió. Así mismo estás ahorita mismo tú, cogiendo rabia, pero cogiendo rabia solo, cogiendo rabia sola por lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Porque no te gusta que te digan la verdad en tu cara. Prefieres poner a cualquier diputado, no importa la manera, ¿verdad?, con tal de satisfacerte tú al no ver a Zulay en la asamblea. Porque así hay mucha gente que no les gusta Zulay. Pero si Zulay ganó legalmente, igual lo dije con el caso de Benicio Robinson. ¿No te gusta Benicio? Vaya el 5 de mayo y vote en contra de Benicio. Pero no. No se ha demostrado otra cosa y Benicio Robinson tiene que estar el 1 de julio en la asamblea, te guste o no te guste. Porque no son menos panameños los que votaron por él. Tú no eres superior a nadie. Ni yo soy superior a ti, ni tú eres superior a mí. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y en las elecciones, todos nuestros votos valen lo mismo. Tu voto vale lo mismo que mi voto. Un voto, nada más. Solamente. Tu voto no tiene otro nivel 2, nivel 3, estrellita, vale por 3, una canasta de 3 puntos. No. Tu voto vale lo mismo que el mío. Eso es lo hermoso de la democracia. Pero hay muchas personas que tuercen la democracia en este país a su conveniencia. Hipócritas. Así somos.
No me saco, también yo incluyo. En algún momento he sido pasionista porque no me gusta una otra persona. Su gestión, nada personal, su gestión. Son figuras públicas que con nuestros impuestos trabajan. Unos lo hacen peor que otros. Pero en el caso de Zulay Rodríguez, queda más que evidente, declarado por el mismísimo magistrado, de que hubo irregularidades y que está prácticamente reconociendo que Zulay le quitaron injustamente su curul. ¿Lo está reconociendo? A buen entendedor, pocas palabras. Seguimos escuchando. Que es competencia de la Junta de Escrutinio decidir qué hace con esas actas, si las toma en cuenta o no, o si aplican lo que por muchos años se aplicó en un decreto que venía desde el año 94 para hacerle frente a este problema de mala confección de actas en los circuitos pluri. Era que al partido se le daba, por supuesto, no la suma de los votos de su candidato, sino solamente el voto correspondiente al candidato más votado. Pero si eso ya fue abolido en el decreto del el decreto 23 del 9 de abril del 2024, eso no tiene validez que hayan hecho eso así. Es ilegal lo que hicieron. ¿Cómo vamos a aceptar eso de esa forma? Pero cuando uno le suma a un partido los votos que sacaron en un circuito plurinominal todos sus candidatos, por supuesto que salen lo que llaman las actas preñadas, pues, en el visor de actas inter que se puso a disposición de la ciudadanía. Actas preñadas por errores garrafales de la Junta de Escrutinio. ¡Qué barbaridad! Errores se puede... Ahora, con todo y todo, yo jamás, y yo sigo pensando así porque yo no tengo ese corazón ni esa actitud, ¿verdad?, de jugarle vivo al derecho del sufragio de los demás. Yo siempre voy a decir y voy a pensar que fueron errores humanos. Para mí fueron errores humanos, pero que fueron mal resueltos, mal, digamos, solucionados. Y creó todo este caos que existe ahora y toda esta revuelta que hay con tantas impugnaciones. Después podemos ver los culpables, si hubo falta de seminario, si se hizo en un tiempo muy corto, si no hubo la suficiente capacitación o las personas tuvieron poco interés o lo tomaron muy a la ligera en las capacitaciones, o realmente faltó más campaña en los medios de comunicación, en las redes sociales, no sé. Después se puede ver un montón de posibilidades de por qué sucedió. Se pusieron nerviosos, no tenían experiencia, pero yo no puedo pensar que las personas que trabajaron en cualquier junta de escrutinio tenían una agenda oculta de querer sabotearle la candidatura a X o Y candidato. No, yo no pienso así porque yo no sería capaz, aunque no me guste Benicio, aunque no me guste Pineda, aunque no me guste fulanito, el que sea. Si Pineda en mi circuito yo fuera encargado de la junta, alguna función allí, yo velaría porque se respeten los votos de Pineda, aunque no me guste el candidato. Porque eso es democracia y hay que respetar la voluntad del pueblo panameño. Y eso es lo bonito, que usted no piensa como yo. Y no por eso usted es mi enemigo. Usted no es enemigo de los que votaron por Benicio Robinson. ¿Sabe de quién usted tiene que ser enemigo? De las personas que hablan mal de tu país. De las personas que vienen a Panamá a hablar peste de Panamá. O a las personas que están en otros países hablando tonterías de Panamá, que le pertenecíamos a su país. De eso es que usted tiene que estar hablando. Yo estoy seguro que ese que votó por Benicio Robinson, al igual que usted que votó por Moca o votó por Juan Diego Vázquez, los dos son panameños y ambos quieren que gane Panamá cuando juegue un partido eliminatoria. Y ambos defenderían su país, pero políticamente piensan diferente.
¿Por qué usted no puede pensar así? ¿Por qué usted tiene que sentirse enemigo mío o enemigo de otra persona porque yo pienso diferente a usted en cuestiones de política? Pero no. Y lo más triste es que siempre yo digo lo mismo. Comen todos ellos del mismo plato y tú estás peleándote acá abajo tonterías. Sacando todo eso a un lado, lo indiscutible es que aquí ha reconocido el magistrado del tribunal, Valdés Escoferi, que hubieron irregularidades garrafales y esperamos que se tome una decisión en este sentido positiva a favor de Zulay Rodríguez, porque lo ha confesado prácticamente. You know, bra.